con los títulos, me falta un poco de imaginación para ponerle título a las lecciones. Pero si tuviéramos que ponerle un título a la lección del día de hoy, yo le pondría 3 meses y todo cambió. 3 meses y todo cambió. Pero antes de llegar al corazón de la enseñanza que creo Dios puso en mi corazón, quisiera hablar de algunos antecedentes para poder entender lo que hizo que solamente en 3 meses la vida y la familia de un hombre llamado Obed-Edom cambiara para siempre. Obed-Edom es un personaje que aparece en los libros de Samuel, en Segunda de Samuel. Y aunque no tiene mucho protagonismo en las historias, parece pasar por desapercibido, pero hay ciertos detalles que la Biblia nos habla acerca de su vida que nos inspiran grandemente. Quisiera, antes de entrar a la vida de este hombre o a la lección, hablarles del arca del pacto. ¿Alguien sabe qué es el arca del pacto? El arca del pacto es un arca que Dios mandó a hacer a Moisés. Cuando Dios habló con Moisés acerca de cómo él iba a trabajar en el pueblo de Israel, le mandó levantar un tabernáculo, le dio indicaciones de los elementos que deberían de estar dentro del tabernáculo. Va a haber un lugar dentro del tabernáculo donde no todo el pueblo va a poder entrar. Ese lugar será llamado el lugar santísimo. Y ahí, en ese lugar, depositarás el arca. El arca era un cuadro hecho con madera de acacia, recubierta de oro por dentro y por fuera. Vienen las medidas específicas del arca. A veces nos imaginamos algo muy grande, pero no era tan grande. Era de 1 metro con 80 centímetros quizás de largo. Era 60 centímetros, 70 de ancho y como 60 de largo. Era una caja cubierta de oro por dentro y por fuera. Esta caja tenía una tapa que se llamaba propiciatorio. En el propiciatorio había 2 querubines que estaban arriba de esta parte. Y Dios le había indicado a Moisés que los sacrificios que se iban a hacer, la sangre iba a ser derramada en el propiciatorio. También había unos anillos, unos aros y unas varas. Las varas no se tenían que mover de ahí porque Dios deseaba que cada que el pueblo se moviera y se trasladara el arca con ellos, se cargara con las varas. Dios no quería que nadie tocara directamente el arca del Señor. En el capítulo 25 del libro de Éxodo, Dios le da indicaciones a Moisés acerca del arca. Y en Éxodo capítulo 37 vemos cómo se lleva a cabo esta creación, el arca, y simbolizaba el pacto de Dios con los hombres. Simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Adentro del arca había por lo menos 3 elementos puntuales: las tablas de la ley que Dios había dado a Moisés, la vara de Aarón y el maná. Estos símbolos representaban un liderazgo divino y una provisión divina. Aarón era un líder que estaba al lado de Moisés y había acompañado al pueblo como un líder que Dios había levantado. Y dentro del arca estaba la vara de Aarón, simbolizando un liderazgo no solamente humano, sino algo más allá, como diciendo: yo soy quien dirijo al pueblo. Dios quería simbolizar que Él era el líder que iba por delante del pueblo. Y el maná, que simbolizaba la provisión de Dios, la provisión que el pueblo vio al cruzar por el desierto. Y fueron colocadas en el arca para decir que la provisión del pueblo siempre venía de parte de Dios. Esto puede ser algo aplicable a nuestras vidas. Que Dios siempre dirija nuestras vidas y siempre sea el proveedor por excelencia. Amén. El arca
Era un símbolo de suma importancia, era algo reverente. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía el holocausto y derramaba la sangre en el propiciatorio, la Biblia indica que Dios bajaba en una columna de fuego y el pueblo podía ver que Dios estaba con ellos, dándole indicaciones al sacerdote. Era el lugar donde entraba el sumo sacerdote para la expiación de los pecados. Y el arca aparece en momentos puntuales, como cuando muere Moisés y es hora de que el pueblo pase por el Jordán con Josué como líder. La Biblia dice que Dios mandó a Josué que el arca fuera delante de ellas con el sacerdote. Y cuando el arca y los sacerdotes tocaron el mar se empezó a abrir para que el pueblo pasara en seco. Esto les daría a ellos la señal de que Dios iba abriendo camino delante de ellos. Era lo más valioso que poseía el pueblo, el arca de Dios. Pero algo sucedió. Después de muchos años, hubo un juez y un sacerdote llamado Elí. La Biblia dice que Elí se corrompió en algunos aspectos, porque vio que sus hijos le dieron la espalda a Dios y él no tuvo el carácter para detenerlos. Dios levantó a otro hombre como sacerdote llamado Samuel y le dice: dile a Elí que el sacerdocio será arrancado de su casa por la transgresión de sus hijos. Vino una palabra de Dios al corazón de Elí y le dice: hoy morirá tus hijos en batalla y después tú. En un día borraré tu descendencia. Efectivamente, los filisteos, unos enemigos acérrimos del pueblo de Israel, se levantaron en contra de ellos en tiempo de Elí. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 4 que los filisteos vinieron a atacar al pueblo de Israel y iban perdiendo. Los enfrentaron y murieron muchos hombres israelitas. Ellos tuvieron temor y huyeron, y los filisteos los persiguieron. Y a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir: vamos por el arca, traigamos el arca en medio de nosotros para que Dios nos dé la victoria delante de nuestros enemigos. Vamos, traigamos la presencia de Dios. Y así hicieron. Fueron por la presencia de Dios, la sacaron del lugar donde estaba, la llevaron al campo de batalla. La Biblia dice que los filisteos se llenaron de temor, porque dijeron: los israelitas han traído el arca de Dios al campo de batalla. Ellos dijeron: Él es el Dios que libró a ese pueblo de la mano de los egipcios, con plagas mortales. Empezaron a tener miedo, pero se levantó un líder de los filisteos y les dijeron: vamos a pelear. Peleemos tan fuerte para nunca ser esclavos de estos hombres. Se llenaron de valor. El pueblo de Dios se descuidó y nuevamente los derrotaron. Pero ahora algo terrible había pasado. Los filisteos no solamente mataron a 30,000 hombres israelitas en el campo de batalla, los hicieron retroceder, sino lo más duro que pudo enfrentar el pueblo es que los filisteos se llevaron el arca del pacto. Los filisteos tomaron el arca del pacto, se rieron de los israelitas. Los dos hijos de Elí murieron en el campo de batalla, y cuando alguien escapó del campo de batalla, llegó con el sacerdote Elí, que la Biblia dice que ya era viejo, que casi no podía ver y que estaba un poquito subidito de peso. Dice que el hombre llegó asustado y le dijo: Elí, tus hijos han muerto en batalla. Los filisteos nos derrotaron. Murieron tus hijos, pero no solamente eso, sino tomaron el arca del pacto y la llevaron consigo. La Biblia dice que Elí se asustó tanto, se estremeció,
le dio un susto de lo que había pasado y que cayó de espaldas y murió desnucado, porque era viejo y pesado. O sea, le afectó la gordura a este hombre, ¿verdad? Y la esposa de uno de sus hijos que había muerto en batalla estaba embarazada. Y cuando vio todo eso, el parto se apresuró y tuvo un hijo ahí. Y estaba por morir por las complicaciones del parto. Y esta mujer dijo antes de morir, el nombre de este niño es Icabod, que significa la gloria ha sido traspasada. Nos quitaron la gloria. Ya no hay gloria en nuestro pueblo. Se llevaron lo más valioso que tenemos. La gran posesión que nos distinguía entre todos los pueblos no era la riqueza, no era nuestro armamento, no era nuestra capacidad de batalla. Lo más valioso que teníamos como nación era la presencia del Señor y se la han llevado. Y llamaron a este niño Icabod. La gloria fue traspasada, la gloria fue arrancada. Qué triste esta situación que está viviendo el pueblo. Un pueblo que fue derrotado, humillado. Pero no solamente eso, sino que lo más valioso que poseían, que era la presencia de Dios, había sido arrancada de sus manos. Qué triste es esto. Pudiéramos dar todo un sermón acerca de esto y Icabod, la gloria se traspasó, pero no es el punto de este mensaje. Solamente quiero poner un contexto para llegar a un punto deseado. Los filisteos llevan el arca contentos, diciendo, nuestro Dios derrotó a su Dios. Llegaron contentos y colocaron en la presencia de Dios junto a su Dios, Dagón. Ellos querían simbolizar que el Dios de Israel, el eterno y soberano de todos los tiempos, había sido derrotado por Dagón, el Dios de ellos. Y los colocaron juntos. La sorpresa de ellos es que al día siguiente, el Dios Dagón, la imagen del Dios Dagón, estaba de frente, tirada en el piso, como rindiendo reverencia al arca del Señor. Y los filisteos se enojaron y lo volvieron a poner de pie. Y al día siguiente fue más severo, porque la Biblia dice que Dagón estaba delante del arca de Dios, sin cabeza y sin manos. Porque Dios quería dejar bien en claro que no hay un Dios por encima de él, que es el Dios de dioses. Pero no solamente eso, sino que durante 7 meses el arca de Dios permaneció entre los filisteos. Pero Dios, aquel que no necesita ser defendido por nadie, empezó a traer consecuencias al pueblo por la manera que trataron el arca y por haberla arrancado de en medio de su pueblo. La Biblia dice que Dios empezó a mandar plagas al pueblo a los filisteos. Tumores que causaban muerte. Tumores que los llevaban a la muerte. Empezaron a asustarse porque empezaron a ver que se estaban enfermando, que se estaban poniendo mal y tuvieron miedo. Y los sacerdotes de Dagón vinieron y les dijeron, ¿saben algo? Tenemos que deshacernos de la presencia. Tenemos que deshacernos del arca de Dios. Tenemos que llevarla a otro lugar porque nos está dañando. Y dijeron, ¿cómo lo hacemos? Entonces los sacerdotes de Dagón le dijeron a los reyes filisteos, hagamos una carreta, subamos ahí el arca con 2 bueyes. Pero no solamente eso, sino hagamos tumores de oro y ratas de oro, como pidiéndole perdón al Dios de Israel por lo que hicimos, por tal atrevimiento que tuvimos. Y así fue. Ellos hicieron
todos los preparativos para poner el arca de Dios en un lugar para que fuera transportada con los tumores de oro, los ratones de oro, las ratas de oro, y fuera trasladada y devuelta al pueblo de Israel. En este transcurso, el arca llega a la casa de un hombre llamado Abinadab. Y la Biblia dice que durante 20 años la presencia de Dios, el arca estuvo en la casa de este hombre. Lo que me llama la atención es que durante 20 años solamente dice, estuvo ahí. Fue encargado de cuidar la presencia. Hay comentaristas que se atreven a decir que aunque la casa de este hombre fue quien albergó el arca que simbolizaba la presencia de Dios durante 20 años, este hombre la guardó con un desprecio en su corazón. No entendió lo que estaba guardando, no entendió el significado, lo potente que era tener el arca de Dios en su casa. Tiempo después, muchos años después, Dios, después de que mata a Elí, levanta a un hombre llamado Samuel. Samuel se convierte en juez y profeta. Después de mucho tiempo, cuando él va a morir, los siguientes en el liderazgo eran sus hijos, pero el pueblo se reúne y le dice, Samuel, tú nos has reinado con justicia, nos has gobernado con justicia, pero tus hijos no tienen el mismo corazón que tú tienes. Tus hijos son corruptos, tus hijos no tienen el mismo amor que tú tienes por Dios y por el pueblo. Es tiempo de que nos levantes un rey. Samuel se entristece porque dice, nosotros nunca hemos tenido rey. Nuestro rey está en los cielos, Él es el que nos dirige, Él es el que gobierna sobre nosotros. Samuel va a la presencia de Dios y le dice, el pueblo me está desechando, Dios. Y Dios le dice, no, Samuel, no te están desechando a ti, me han desechado a mí. Levántales un rey, dile las consecuencias que es tener un rey. Pero no te preocupes, su corazón está terco, su corazón se ha endurecido en contra de mí y ellos clamarán por un rey. Samuel se acerca con el pueblo y les dice, oigan, escuchen esto, Dios nos ha gobernado, no tenemos que dejarnos ir por el gobierno de las naciones. Recuerden que si tenemos un rey, Él se llevará a nuestras doncellas, se llevará a sus hijos fuertes a batalla. Nos quitarán de todo nuestros bienes para rendir tributo a Él y a su ejército. Y mientras Samuel le decía al pueblo las consecuencias de tener un rey, el pueblo gritaba, ponnos a un rey, danos a un rey. Entonces Samuel dirigido por Dios, unge al primer rey de Israel, llamado Saúl. Mientras Saúl empieza a gobernar, no olvidemos que la presencia de Dios estaba en la casa de un hombre. Saúl gobernó durante 40 años, pero fue quitado. Poco a poco Dios fue levantando a un hombre llamado David. Dios levantó a un hombre llamado David y cuando por fin se convierte en el rey de todo Israel y empieza a ganar batallas. Dios le había dado batallas contra sus enemigos y la gente lo quería. Se hacían cantos de las doncellas por las calles de Israel gritando, aunque Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. La gente hablaba del liderazgo de este hombre. Pero David no estaba contento, algo no estaba bien en él, algo le robaba el sueño, algo le preocupaba. ¿Y saben qué era eso? Que él entendía que la presencia de Dios aún no había devuelto, no había estado colocada en el lugar que le correspondía. Y David se entristeció y dijo, no me sirve de nada conquistar reyes, reinos,
salir a la batalla y tener la victoria, porque la presencia de Dios no ha vuelto a donde pertenece. David dispuso en su corazón trasladar la presencia de Dios al lugar donde le correspondía estar. Que la gloria de Israel fuera restaurada. Que la presencia de Dios habitara en medio del pueblo. Él quería mandarla traer y colocarla en una carpa que había hecho especial. David amaba a Dios y entendía que lo más valioso que tenían era la presencia de Dios entre ellos. Y David manda traer el arca de Dios, de la presencia. Y va el pueblo, van los hombres a casa de este hombre llamado Abimelech. Y toman el arca y la empiezan a trasladar. La empiezan a trasladar. Pero hubo un accidente, se tropezaron los animales que cargaban el arca. Y se iba a caer el arca y un hombre llamado Usa, para que el arca no cayera, se apresuró y tocó el arca para sostenerla. Y la Biblia dice que al instante Usa murió por haber tocado el arca de Dios. David se entristeció y dijo: ¿cómo voy a traer la presencia de Dios a casa si murió Usa, quien me ayudaba a trasladarla? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué la presencia de Dios mató a Usa? David se entristeció y dijo: no puedo trasladarla aún. Necesito consultar a Dios que me explique qué quiere que haga. Y en eso, David ordenó que el arca, la presencia de Dios, fuera llevada a la casa de un hombre llamado Obededón. En 2 de Samuel, todo lo que les platiqué está en 1 de Samuel, capítulo 4 en adelante, hasta llegar a 2 de Samuel, capítulo 6. Y dice en el capítulo 6, versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Hay algo que llama mi atención. El arca de Dios ya había estado en casa de otro hombre, pero la Biblia no habla de que algo sucedió en la casa de este hombre durante 20 años. No se habla de la bendición de Dios sobre las generaciones, sobre el ganado, sobre la agricultura de este hombre. Sin embargo, solamente 3 meses bastaron para que la presencia de Dios trajera bendición a la casa de Obededón. Todos los comentaristas dicen que lo que hizo la diferencia es la actitud. Obededón, su nombre principal, que es Obed, significa siervo. Y se cree que Obed no solamente tenía el nombre de siervo, sino que él tenía un corazón de siervo. Y cuando el arca fue depositada en su casa, todos dicen que no fue un objeto más en su casa, sino que Obededón posicionó el arca, la presencia de Dios, en el lugar más privilegiado dentro de su casa. Y no solamente la tuvo ahí olvidada, sino que la cuidó, la veló, estuvo ahí amando la presencia de Dios. Él se sintió privilegiado de poder servir a Dios y de que lo que representaba la gloria de Israel estuviera en su casa. Solamente 3 meses bastaron para que la historia de este hombre Obededón cambiara para siempre. La Biblia dice que Dios le trajo bendición a él y a toda su casa. ¿Saben algo? Esto me hace pensar en algunas cosas.
La primera de ellas es que la presencia de Dios en nuestras vidas nos logra alcanzar, nos ayuda a alcanzar lo que en nuestras propias fuerzas no hemos podido alcanzar durante años. Lo otro que puedo pensar y meditar, y esto lo hablo de mí, es que a veces las prioridades de mi vida están al revés. Muchas veces yo trabajo para obtener bendiciones para mi vida y para mi familia. Me esfuerzo para tener bendiciones y pongo todo mi empeño para que las cosas me salgan bien, para que mi trabajo esté bien, para que mi familia esté bien, para que mi matrimonio esté bien. Y dejo a Dios no como prioridad, sino como algo más en mi vida. Pero cuando veo lo que sucedió con Obededón, digo, quizás es tiempo de voltear las prioridades de mi vida. Quizás lo que me ha hecho falta es invertir las prioridades y en vez de ir corriendo por las bendiciones, luchar porque la presencia de Dios esté en mi hogar. Porque quizás es lo que hace falta, que la presencia de Dios habite en mi hogar para que las cosas cambien. Y para que las bendiciones que perseguí durante mucho tiempo en mis fuerzas vengan en el perfecto tiempo de Dios. La palabra dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza con ella. Es decir, muchas veces nosotros conseguimos ser bendecidos en muchas áreas y la gente ve solamente la envoltura de lo que está sucediendo y dice, no, qué bien le está yendo. Pero no saben las lágrimas o los problemas que nos han traído esas bendiciones. Porque las hemos conseguido con nuestras fuerzas, a nuestra manera. Pero la Biblia dice, cuando Dios te bendice, esas bendiciones no traen tristeza consigo. ¿Saben algo? Cuando veo la vida de Obededón, digo, Señor, ayúdame para que tu presencia esté en mi hogar, para que tu presencia esté en mi matrimonio, para que tu presencia habite en medio de mí y entonces todo empiece a cambiar. No por mis fuerzas o mi talento, sino a causa de tu presencia en mi vida. ¿Me ayudas, Carlos, por favor? Obededón, un hombre quizás no con mucho protagonismo, que supo posicionar la presencia de Dios en un lugar privilegiado en su casa. Pero ¿saben algo? Lo que Dios empezó a hacer en la vida de este hombre fue tan estruendoso. 3 meses solamente bastaron para que la gente se diera cuenta que la vida de Obededón estaba cambiando para siempre. Fíjense lo que dice más adelante en el versículo 12. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Lo que Dios empezó a hacer en la vida de este hombre fue tan notorio que solamente bastaron 3 meses para que alguien fuera con el chisme corriendo a decirle al rey David, Rey, la vida de Obededón ha cambiado para siempre. Dios le ha bendecido en todo lo que tiene. Dios le ha prosperado. Él era quizás un campesino que nadie tenía en mente. No figuraba. Quizás usted ni sabía bien quién era. Nadie conocía a su familia. Sin embargo, 3 meses bastaron para que los papeles se invirtieran. Obededón es un hombre conocido por todos. Todo lo que hace y emprende le va bien. Tienen salud sus familiares. Sus campos están dando una cosecha increíble. Su ganado es el mejor ganado que hay en el reino. Gente está buscando a Obededón para invitarlo a las mesas principales a comer.
Un hombre estaba olvidado quizás allí en el campo. Su vida cambió para siempre a causa de la presencia de Dios. Alguien fue y le dijo: Rey, Dios está bendiciendo a Obed-Edom en gran manera, porque todo lo que hace le sale bien. Ha sido prosperado. ¿Y saben algo? A David no le agradó mucho la idea del todo. Y David volvió a retomar y dijo: el arca de Dios tiene que estar aquí, en la ciudad principal. Es la gloria de Israel. La presencia debe de volver a estar en el lugar que le corresponde. Entonces David fue por el arca, pidió dirección de Dios y Dios le dijo cómo quería que el arca fuera trasladada. David fue, envió a hombres, cargaron el arca. El arca entró a la ciudad principal y es donde vemos una historia conocida por todos, donde David empieza a saltar con alegría, regocijo. La Biblia dice que era tanto el gusto que tenía que las faldas se le levantaban y lo hacían ver un poco indecente. Los reyes no podían perder la honra de esa manera. Su esposa se acerca y le dice: David, estás haciendo el ridículo. David, ¿qué va a decir la gente? Y David dijo: yo me haré más vil a causa de la presencia de Dios. No me importa. Mi corazón está lleno de gozo porque hoy volvió la presencia de Dios al lugar donde corresponde. ¿Saben? Hasta aquí pudiera ser una historia bonita. Pero ¿qué sucedió con Obed-Edom? Y esto impacta mi corazón. Obed-Edom pudo quedarse con todas las bendiciones que Dios le había traído a causa del arca. Sin embargo, cuando David se lleva el arca, Obed-Edom pide una cosa. Y dice: Rey, llévenme y serviré en el templo donde sea depositada el arca. Llévenme. No quiero nada de las bendiciones que Dios me ha dado si Él no está conmigo. Obed-Edom en 3 meses aprendió a vivir con la presencia de Dios, de tal manera que dijo: nunca más volveré a vivir lejos de la presencia de Dios. Llévenme a donde está el arca. Quiero ser un sirviente, quiero servir en el templo donde será colocada el arca. La Biblia dice que Obed-Edom se hizo un portero que guardaba el lugar del arca. Y podemos ir a la Biblia y vemos generaciones y generaciones donde la casa de Obed-Edom, su familia, siempre tuvo un lugar cerca de la presencia de Dios. Obed-Edom no buscaba la presencia de Dios para obtener bendiciones. Las bendiciones vinieron como consecuencia. Pero una vez que se iba del arca, él dijo: no me importa todo lo que he ganado. Yo quiero vivir al lado de Dios. ¿De qué me sirve que mi nombre sea conocido? ¿De qué me sirve tener el mejor ganado? ¿De qué me sirve tener la mejor cosecha si la presencia de Dios ya no está conmigo? Quiero ir y estar ahí. ¿Saben algo, hermanos? Yo creo que no hay un hombre o mujer en la tierra que una vez disfrutando de la presencia de Dios se atreva a vivir fuera de ella. La presencia de Dios es lo más grande que a alguien le puede suceder.
Esos días cuando las cosas no parecen ir muy bien, cuando todo está mal, pero escuchamos la dulce voz de Dios diciendo: aquí yo estoy contigo, no te preocupes. La presencia de Dios, hermanos, es esa paz en medio de la tormenta. La presencia de Dios es la esperanza en la tempestad. La presencia de Dios es la convicción de que somos comprados y renovados por Cristo. ¿De qué le sirviera al hombre ganar el mundo entero si perdiera la presencia de Dios? 3 meses bastaron, fueron suficientes para que la vida de un hombre fuera transformada. De tal manera que hoy usted y yo estamos leyendo de un anónimo quizás, que no figuraba, pero a consecuencia de la presencia de Dios, todo cambió. ¿Qué les parece si oramos ahí donde estamos y hablamos con Dios? David logró llevar el arca y transportarla a la ciudad principal. Y estuvo ahí entre ellos. David amaba la presencia de Dios, pero un día le falló a Dios. Un día cometió un acto donde le fue infiel a Dios, falló, tomó la mujer de otro hombre. Después, para encubrir el acto que había hecho, mandó llamar a este hombre. Le dijo: pasa la noche con tu mujer. Y el hombre tenía tanto honor que le dijo: rey, ¿cómo es posible que usted me mande traer a pasar una noche con mi esposa mientras los hombres están en el campo de batalla? David tuvo que darle un poco de vino a este hombre para ver si así entraba a la recámara de su esposa, pero este hombre, aún con vino en su cuerpo, dijo: rey, no puedo. Pasó toda la noche fuera de la recámara de su esposa, porque él decía: no puedo. Y David, como vio que no podía encubrir la falta que hizo, le dio un recado a este hombre y le dijo: no lo abras, llévaselo al coronel, al capitán. Este hombre le entrega el recado del rey al capitán, y ahí decía: manda a este hombre al frente de batalla para que muera. Este hombre murió. David tomó a esta mujer como una de sus esposas. Pero Dios llamó a un hombre, a un profeta, a confrontar a David. Y el profeta va y confronta a David. Le pone una parábola, le habla de una historia y le dice: un hombre teniendo muchas ovejas invitó a un banquete grande en su casa, pero lo que hizo, en vez de matar a una de sus ovejas, fue y arrancó una oveja de un hombre que solamente tenía una, la mató y la ofreció para comer. ¿Qué debe de sucederle a tal hombre? Y David se enoja y dice: que muera ese hombre. Entonces el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre que le quitaste su única mujer a aquel hombre. Fue confrontado. ¿Y por qué les cuento esto? Porque Saúl ya había sido un rey que le había fallado a Dios, pero cuando fue confrontado, él pidió una cosa. Le dijo al profeta: está bien, Dios ya no me quiere, Dios ya no va a estar conmigo, pero por favor, hónrame delante del pueblo. Que el pueblo siga creyendo que Dios está conmigo. Dame honra delante de los hombres. Entonces esto enojó a Dios y lo desechó, y desechó su casa. Pero David, un hombre que amaba la presencia de Dios, cuando fue confrontado,
lloró amargamente y escribió un salmo que hasta la fecha lo podemos leer. Y este salmo dice: oh Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí un corazón recto delante de ti. Cuando David es confrontado, él dice: no me importa perder todo el reino, no me importa perder lo que la gente piensa de mí, no me importa. Lo único que me rehúso a perder es la presencia de Dios en mi vida. Pueden quitarme la corona, pueden quitarme los reinos, pueden quitarme todo, pero por favor, Dios, no te vayas de mi lado. Y tiempo después, vemos que se expresan de David diciendo que es un hombre conforme al corazón de Dios. No porque no falló, sino porque él amaba la presencia de Dios por encima de todo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, ayúdanos a amar tu presencia más que todas las cosas. Obededón es un claro ejemplo, Señor, de que tu presencia lo cambia todo. Señor, ven y habita en nuestros hogares, ven y habita en medio de nosotros. ¿De qué nos sirve tener aparentemente todo si tú no estás en medio de nosotros? Tu dulce presencia es lo que nos sostiene. Tu dulce presencia al levantarnos, tu dulce presencia al acostarnos. Canta algo. Platica con Dios un momento. Unos minutos, ya vamos a terminar. Aquí yo quiero estar, dormido en tu amor, dormido en tu amor. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar. Aquí yo quiero estar, perdido en tu amor, perdido en tu amor. No hay. ¿Qué les parece si aprovechamos este momento y oramos por nuestras familias? Señor, te doy gracias por cada familia que es parte de esta congregación. Gracias por cada familia de Betania. Gracias, oh Dios. Bendíceles, guárdales. Yo te pido que tu presencia habite en medio de nosotros. En cada hogar, en cada casa, Señor. Bendice todo lo que les representa. Bendice los matrimonios de mis hermanos. Bendice el matrimonio de cada hermano aquí en Betania. Bendice sus familias, bendice sus negocios, bendice su trabajo. Llénales de salud, de gozo, de paz. Oh, que tu bendición sobre nosotros sea tan notoria, que la gente pueda ver que tú estás en medio de nosotros. Oh Dios, si hubiera alguna necesidad entre ellos, yo te pido que tú la suplas. Si hubiera algún enfermo, sánale para la gloria de tu nombre. Si hubiera una necesidad material o física o emocional, oh, sé tú, Señor, sé tú. En el nombre de Jesús. Queremos amar tu presencia, Señor. Como iglesia queremos que tu presencia siempre esté en medio de nosotros. Que tu presencia habite en medio de nosotros. Que tu presencia habite en medio de nosotros. Siente un fuego en el corazón, permanece fuera de control.
Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón. Queda mi sed fuera de control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón.